General de Turismo, Francisco Martín, a nuestra diputada de Turismo también de la Diputación de Cáceres. Me acompaña también en este caso en la mesa Bonifacio Sánchez, que es el secretario técnico del Consejo Regulador de Denominación de Origen Pimentón de la Vera. Un pequeño resumen de esta segunda edición en la cual hemos contado con la colaboración especial de la Dirección General de Turismo y de la Diputación de Cáceres. Ya es la tercera edición que venimos realizando, una edición y un festival gastronómico que está dentro de Sensaciones Pimentón de la Vera, que es lo que queremos abarcar. Con él hemos pretendido primero agrupar territorio entre las 5 comarcas pimentoneras: Plasencia, La Vera, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla, Valle del Tietar y Campo Arañuelo. Hemos empezado en este caso con una participación el primer año con 16 actividades. Hemos pegado un brinco importante a 37 actividades turísticas. Cuando hablamos de actividades hablamos de rutas de 4x4, hablamos de rutas en este caso medievales, comidas, restaurantes, cenas de degustación, catas, trabajar con la captación de empresas privadas de las 5 comarcas pimentoneras, y hemos llegado ya a 62 empresas participantes. Dentro de esas empresas, evidentemente, tenemos empresas de actividades, tenemos varias actividades también solidarias, como ha sido la patatera y las migas solidarias, y tenemos una participación importante de comidas, cenas de degustación, en la cual hemos conseguido agrupar a 220 comidas. Presentamos en la segunda edición 3 paquetes turísticos en los cuales queremos que el viajero y el turista conozca nuestra tierra, el territorio, nuestra gastronomía, disfrute de nuestros alojamientos, disfrute también de nuestros monumentos y nos ayude a vender el norte de Extremadura con Plasencia y Jaraíz a la cabeza. Sensaciones en Plasencia y Monfragüe. Hablamos también que vamos a hacer visitas de 4x4 en busos particulares. Vamos a visitar también el conjunto medieval, Villa Medieval de Granadilla, conjunto histórico-artístico. También queremos que ustedes conozcan la Judería del Vaz, conjunto igualmente histórico-artístico. Dentro de Sensaciones, llegar y visitar, a llevar a nuestros viajeros y turistas por la zona de Plasencia, evidentemente. Visitaremos la reserva de la biosfera de Monfragüe, Toril, Suefedilla, Serrejón. Cenas y comidas programadas tanto en Plasencia como en las 5 comarcas pimentoneras. Al mismo tiempo visitaremos el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, conjunto histórico-artístico. Otro paso importante en la ruta de 4x4, Senderos de Monfragüe. Estaremos desde la estación de Monfragüe, Serradilla, Mirabel, Dehesa de Mirabel y Castillo de Mirabel. No puede faltar evidentemente nuestras fábricas de pimentón. Hay 8 fábricas con denominación de origen protegida que están ya colaborando con nosotros y creciendo. Haremos una visita guiada también a un pueblo singular y pintoresco de Garganta de la Olla. Pasaremos también a enseñar Pasadón de la Vera y finalizaremos una de ellas en el Parque Nacional de Monfragüe. La comarca que tenemos, pero ¿cómo se enseña? Dando participación a la restauración, a la hostelería, a nuestro paisaje, a nuestro medio ambiente, y que todo aquel que nos visita pueda disfrutar bajo el nombre de Pimentón de la Vera todos aquellos atributos que tenemos a su alrededor. El valor humano de las personas, de los que trabajan en esa zona, del territorio en sí mismo, y ese es el proyecto Sensaciones Pimentón de la Vera. Como decíamos, llevamos 2 años trabajando en ello. Haremos una tercera edición de lo que es el festival que se circunscribe aquí hasta el mes de noviembre, porque hay que recordar que el periodo de recolección del pimiento comienza en septiembre y termina en octubre-noviembre. Es una época ideal para conocer qué hacemos allí, cómo lo cultivamos y cómo lo vamos a conocer. Están nuestras fábricas trabajando, los segaderos también, nuestros agricultores también. Es el momento de que el turista que nos visita pruebe ese condimento asociado a la gastronomía que tenemos. Vamos a ser breves, pero indicarles a todos ya de antemano que en unos minutos vamos a hacer una presentación en el rincón gastronómico del pabellón de turismo de la Ruta de Extremadura, a la cual todos están invitados. Por favor, una degustación de tapas de productos elaborados con pimentón. A los empresarios, porque hace más de 2 años, cuando vinieron a presentar este proyecto, yo les comenté que lo maduraran un poquito, y después de 2 años hoy es un proyecto de Sensaciones del Pimentón consolidado de varias comarcas del norte. Es un proyecto de cooperación público-privada. Quiero saludar también aquí al de la zona de la Vera, como Jaraí, de otras localidades, y es un proyecto de cooperación también con la Diputación
de Cáceres. Cooperación de las instituciones, la Junta, la Dirección General, la Consejería de Cultura, de Turismo y Deportes con la Diputación Provincial, también del sector, y fundamentalmente dar un mensaje. El turismo gastronómico es la columna vertebral del turismo en la región.